Muy bien, mi amigo querido, hemos llegado al fin de este trimestre. Y al terminar el estudio del libro de Job, tenemos que decir simplemente que la historia enseña. En realidad, todas las historias son didácticas. Aprendemos de lo que nos salió bien y también de lo que nos salió mal. Ahora, las historias que más enseñan son nuestras propias historias. Pero también podemos aprender de las lecciones de los otros. Job, su vida, su dolor y sus dificultades nos enseñan lecciones valiosas. Claro que en el libro de Job encontramos muchas preguntas que no pueden ser respondidas. Por más que pienses y busques una respuesta, esas preguntas no pueden ser entendidas, o tal vez las respuestas no pueden ser entendidas por la mente humana. Los pobres seres humanos intentamos explicar, encontrar alguna luz, pero la verdad es que los misterios divinos hay que aceptarlos por la fe. La sierva de Dios dice en el libro Educación, página 170, lo siguiente: no tenemos motivos para dudar de la palabra de Dios a causa de que no podamos comprender los misterios de su providencia. En el mundo natural estamos constantemente rodeados de maravillas superiores a nuestra comprensión. Nos ha de sorprender entonces encontrar también en el mundo espiritual misterios que no podemos sondear. La dificultad reside solamente en la estrechez y la debilidad de la mente humana. Yo personalmente diría, la dificultad reside en la falta de fe. Por eso, la primera lección que necesitamos aprender de lo que le sucedió a Job es que en esta vida los cristianos tenemos que aprender a vivir por la fe y no por las cosas que vemos. Pablo dice en 2 a los Corintios capítulo 4, versículo 18, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pablo dice esto refiriéndose a la vida cristiana y refiriéndose también a la bendita esperanza de la venida de Cristo. Pero aquí hay un principio que podemos aplicar a cualquier detalle de nuestra vida. En este mundo, sabes, hay cosas, muchas cosas que vemos, pero que no entendemos. Nada de lo que ocurre por casualidad, sino por causalidad. Esto es, porque tiene una causa. En la historia de Job, sus amigos trataban de entender la causa, pero no lo conseguían. Entonces, pues daban explicaciones tontas al sufrimiento de Job. Pero nosotros hoy, al leer la historia completa, entendemos que el sufrimiento de Job era parte de un conflicto entre el bien y el mal. Nosotros sabemos por qué Job sufría, pero él no sabía. Él solo vivía por la fe, y eso es lo que necesitas entender, que tal vez el dolor, el sufrimiento por el que pasas en este momento te puede parecer injusto, pero que un día en el cielo entenderás la razón. En la segunda parte de este estudio, veremos que la existencia del mal es una realidad. Creas lo que creas y tengas la filosofía que tengas, no puedes negar la existencia del mal. Los que creemos en la Biblia aceptamos lo que la Biblia enseña, y es que un ángel perfecto llamado Lucifer dio cabida al mal en su corazón y trajo toda la tragedia del dolor, del mal al universo. Ese también es un misterio. Nadie lo puede explicar. La Biblia solo relata cómo las cosas sucedieron, pero no explica el porqué. Pero lo cierto es que el mal surgió, se trasladó a la tierra y ahora afecta a todos los seres humanos y también a la naturaleza. En el libro de Job vimos que el sufrimiento del patriarca era resultado directo de la obra del maligno. Lo hemos dicho y repetido muchas veces en este trimestre. Dios, en la mayoría de los casos, no es originador del dolor.
Él tiene pensamientos de paz y de amor para con sus hijos. En la mayoría de las veces es el diablo el que trae dolor a la vida de los hijos de Dios. Pero, claro, en ocasiones, también hemos estudiado eso, Dios sí causa la muerte o la tragedia, pero lo hace como una medida preventiva, como una medida redentiva, una medida curativa de un problema que ya existe. Así como el médico cuando amputa un brazo para proteger el resto del cuerpo, no lo hace por mal, lo hace para ayudar al resto del cuerpo. Esos fueron los casos, por ejemplo, de los antediluvianos, de Sodoma y Gomorra, de Coré, Datán y Abirán y otros. Pero estas son medidas extremas y de cierto modo son también expresiones del amor de Dios, como cuando antes las mamás nos ponían alcohol en la herida para desinfectarla, aunque nos hiciera gritar de dolor. Imagina el cuadro, trata de imaginar conmigo, una madre echando alcohol sobre la herida del hijito y al mismo tiempo soplando y diciéndole, hijito, yo te amo, no te preocupes, ya va a pasar el dolor. Bueno, el pequeño hijo no entiende nada y seguramente piensa, mira a la madre y piensa, mi mamá está loca, ¿por qué me hace sufrir y al mismo tiempo me acaricia? Bueno, tal vez el niño no entienda ahora, cuando es niño, pero un día, cuando crezca, verá cómo la mamá lo amaba, a pesar de que le echaba alcohol en la herida. Pues la misma cosa sucede con Dios, tal vez hoy día, limitado por tu humanidad, no puedas entender, no logres entender por más que te esfuerces, ¿por qué sufres? Pero si Dios te ama, si tú eres precioso para Él, y Él permite que sufras, tiene que haber algún motivo que tú no entiendes en este momento. Pero es un motivo que finalmente será para tu bien. Confía en eso. Clama en tu corazón, pídele a Dios confianza, fe, para entender las cosas que no entiendes, para aceptar las cosas que no entiendes. Otra lección que podemos aprender del libro de Job, la podemos aprender de sus amigos. No de lo que hicieron, sino de lo que no hicieron. Esta es la tercera parte de nuestro estudio. Mira, los amigos de Job vinieron a consolar a Job, pero el modo como lo hicieron fue catastrófico. Estaban más preocupados en defender la teología correcta que usar esa teología para ayudar a un pobre ser que sufría horrores en su vida. Lo que ellos dijeron estaba errado, claro. Ellos no tenían la teología correcta. Ellos decían que Job sufría por causa de algún pecado escondido que tal vez tuviera, ya que Dios es amor y jamás permitiría que un hijo fiel sufriera. Estaban engañados, esa teología estaba equivocada, estaban completamente mal, aunque se ufanaran de estar en lo correcto. Pero mira, aunque lo estuvieran, esa es la manera como se trata a una persona que supuestamente ha caído. Veamos el ejemplo de Jesús. En Juan capítulo 8 encontramos una de las más bellas historias que protagonizó Jesús. Una pobre mujer había sido sorprendida en adulterio. Y en aquellos días la pena de muerte por apedreamiento era lo que merecía una mujer adúltera. Ahora, a diferencia de Job, que era un hombre perfecto y bueno, esta mujer sí era culpable y pecadora. Los hombres la habían sorprendido en pleno adulterio y venían trayendo la ley en sus manos, el reglamento. Ella tendría que ser apedreada, no había otra solución. La regla decía así, pero tú conoces el fin de la historia. El Señor Jesús se puso a escribir el pecado de todo el mundo en la arena y al ver sus pecados escritos, los hombres uno a uno se fueron yendo. Ahora, la sierva de Dios comenta este incidente de la siguiente manera en el libro Deseado de todas las gentes, página 427. En su acto de perdonar a esta mujer y estimularla a vivir una vida mejor, el carácter de Jesús resplandece con la belleza de la justicia perfecta. Aunque no toleró el pecado, ni redujo el sentido de la culpabilidad, no trató de condenar, sino de salvar.
El mundo tenía para esta mujer pecadora solamente desprecio y escarnio, pero Jesús le dirigió palabras de consuelo y esperanza. Oh, querido, tal vez en estos momentos te estés preguntando, ¿no deberían haber estado allí en el momento en que Jesús trató a esa mujer de esa manera? ¿No deberían haber estado allí los amigos de Job para aprender cómo se trata al pecador? Tal vez sí, querido, pero yo hago otra pregunta. ¿No deberíamos nosotros haber estado allá? Te voy a contar una historia. En cierta iglesia, 3 jóvenes retiraron el púlpito de la plataforma para preparar el programa de los jóvenes. Bueno, pero un anciano corrió furibundo, casi se los comió vivo. ¿Por qué esos jóvenes, pensaba ese anciano, se atrevieron a sacar el púlpito sagrado del lugar santísimo? Eso no se hace, eso no se toca. Pero él les dio una reprimenda tan grande a esos muchachos que uno de ellos, resentido, herido, salió de la iglesia. 2 permanecieron fieles, lógico, porque eso no era motivo para salir. Pero uno se fue. Ahora, yo no justifico que ese muchacho se fue solo porque el anciano no le dio un grito porque movió el púlpito. No, ese muchacho también estaba equivocado. Pero dime una cosa, cuando Cristo venga, ese púlpito, por más bonito, por más sagrado que sea, se va a quemar. Jesús no viene a este mundo a llevar púlpitos al cielo. Jesús no murió en la cruz para salvar púlpitos. Murió por seres humanos. Ese joven era mucho más valioso que el púlpito. Pero para nosotros los seres humanos, pues a veces cegados por un fanatismo que me recuerda mucho a veces a los fariseos. Queremos hacer prevalecer la ley y el reglamento. Y yo no digo que la ley y el reglamento no tengan su lugar, pero ellos tienen que ser encaminados de tal manera que se vuelvan redentivos y no condenatorios. La ley no tiene como objetivo condenar, la ley tiene como objetivo orientar, enseñarle al ser humano a andar en los caminos de Dios para evitarse sufrimiento y dolor. Pero parece que a veces cuando una persona cae, nosotros nos deleitamos en agarrar la ley como si fuera una vara y darle con todo al pobre pecador. Job no había cometido ningún pecado, pero sus amigos pensaban que sí. Y en lugar de animarlo, de ayudarlo, de levantarlo, lo condenaban y lo hundían más. Vamos a la 4ª parte. Desde la entrada del pecado al mundo, el dolor y el sufrimiento se han vuelto una especie de ley de la vida. Sufren los buenos y también los malos. Sufren los niños, los adultos, los ancianos. Sufren los seres humanos, los animales, la naturaleza. Para colmo de males, el sufrimiento del ser humano es diferente del dolor de los seres irracionales, porque el animal solo siente dolor físico, algo que le molesta y nada más. Él no se pregunta cuál es el sentido de su dolor. Él simplemente sufre y punto. Pero en tu caso es diferente. El sufrimiento aparece en tu vida vestido de tristeza, de congoja, de ansiedad, de angustia, de temor, de desesperación y te asfixia, te enerva. E instintivamente crees que la única salida es huir, correr, escaparte a algún lugar del mundo donde nadie te encuentre, ni el dolor. Piensas que la única salida es esconderte en los confines más ocultos de la tierra. Pero aunque lo hagas, descubres que no puedes huir del dolor, del sufrimiento, porque ese dolor que te está molestando está en tu piel, en tus huesos, en la naturaleza de tu propio ser. Querido, en esta vida nadie está libre del sufrimiento. Todos podemos sentir un día que la tierra tiembla bajo nuestros pies. Una enfermedad, una muerte repentina, un accidente, una desilusión amorosa, una pérdida económica. Todo eso puede amenazar seriamente tu vida, deprimirte, quitarte las ganas de vivir, quitarte las ganas para seguir adelante.
Con frecuencia puedes llegar a un punto en que sientes que todo lo que construiste en la vida se derrumba como un castillo de arena. Pero te pregunto, ¿eso significa que la vida acabó? ¿Quién tiene la respuesta? ¿La ciencia, la filosofía, la religión? La ciencia no puede probar el origen del dolor ni descubrir remedio. La filosofía se pierde en un enmarañado de palabras y conceptos que te marean, pero que no te disminuyen el dolor. ¿Y la religión? Si hay Dios, ¿por qué existe el mal y el sufrimiento? ¿No es eso lo que se pregunta mucha gente? La historia de la humanidad es una permanente sucesión de tragedias, ¿sabes? Bañadas de dolor, lágrimas, dolor, tristeza, miedo, abandono, desesperación y muerte. Y la pregunta existencial de la humanidad delante de este cuadro ha sido siempre, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y había un filósofo escéptico llamado Epicuro. ¿Y sabes lo que él decía? O Dios quiere eliminar el mal, pero no puede, y entonces es incapaz y no es Dios. O entonces puede hacerlo, pero no quiere, y en ese caso es malo. Pobre Epicuro. Es que él se perdía en el enmarañado de sus raciocinios. Pero los que estudiamos este trimestre el libro de Job, sabemos todo lo que sucede por tras de la cortina del dolor y del sufrimiento. Y además de eso nos animamos con promesas tan bellas de la Biblia como esta de Apocalipsis 21, 2 al 4. Vi también que la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía: aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Ese día está más cerca de lo que imaginas. Todavía estamos caminando en el desierto de esta vida y falta agua, falta ropa, falta comida. Hay mucha calor, hay mucho frío. Se divisa ya la frontera de la ciudad eterna. Que Dios te dé paciencia para seguir soportando el dolor mientras vivimos en este mundo. Bueno, pues llegamos así al fin de este estudio hablando de un cierto paralelo entre Job y Cristo. Claro, no hay comparación. No la puede haber. Y aunque Dios dijo que Job era perfecto y recto, Jesús fue absolutamente sin pecado. Por lo tanto, no puede haber comparación. Pero ambos sufrieron y permanecieron fieles hasta el fin. Interesante que Job no entendía el porqué de su sufrimiento. Y Jesús, aunque sí sabía por qué sufría, en un momento sintió el abandono de Dios. Pero hay algo más. En Job 42:10 encontramos lo siguiente. Después de que Job rogó por sus amigos, el Señor sanó también la aflicción de Job y aumentó al doble todo lo que Job había tenido. Otra versión, llamada la Biblia de las Américas, dice: y el Señor restauró el bienestar de Job cuando éste oró por sus amigos. La Nueva Versión Internacional dice: después de haber orado Job por sus amigos, el Señor le restauró. ¿Cuál es la lección que aprendemos de todo esto? Mira, mientras Job oraba por él, y seguramente que oró mucho: Señor, por favor, saca este dolor de mí, quítame la enfermedad, cúrame, sáname, devuélveme los hijos, devuélveme todo lo que perdí. Oh Señor, ya no aguanto, quiero pasar esta noche oscura de mi vida, quiero que amanezca el sol. Yo supongo que Job tiene que haber orado mucho, era un hombre de Dios. Si oraba cuando las cosas iban bien, ¿cómo no iba a orar cuando las cosas le iban mal? Claro que oró mucho, pero parece que la respuesta no aparecía. Ahora, en el último capítulo vemos que en un momento determinado Job dejó de orar por él.
y empezó a orar por sus amigos. A pesar de que él estaba en el problema, de que él sufría, empezó a orar por sus amigos porque entendió que sus pobres amigos, aunque estaban físicamente bien, estaban espiritualmente perdidos en sus propios conceptos. Entonces Job pasa a orar por ellos, y cuando está orando por ellos, Dios hace el milagro. El sufrimiento de él pasa y Dios le devuelve todo en doble. Aquí hay una lección valiosísima. Empieza a orar por tus amigos. Yo sé que estás sufriendo. Yo sé que todos los días oras y clamas por ti. Pero ¿por qué no intentas dejar de pensar un poquito en ti a pesar del dolor que estás pasando? Y empiezas a orar por otras personas. Dios respondió a Job cuando él empezó a orar por sus amigos. Que Dios te bendiga. Fue bueno conversar contigo durante 3 meses. Felicidades.